Adelante, bueno, aprovecho de presentarte, Miguel Saura, ya neuropsicólogo para todos los que están presentes. Eh, Trabaja en Explora, que es parte de Unity Psychometrics, la misma empresa que también está presente en Chile con nosotros, y viene a ser realmente una innovación bien potente en lo que es el ámbito clínico, lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿cierto?, del trastorno de déficit atencional y también habilidades, función ejecutiva, que aborda bastante, y nos va a presentar lo que es Nexplora, ¿ya? Bueno, Nexplora no voy a introducir tanto para no matar la sorpresa, pero yo creo que es un producto, una solución, mejor dicho, muy atingente a lo que es Chile, ya próximamente ya va a estar en comercialización y es muy relevante que lo conozcan porque efectivamente le va a dar mucha más seriedad y mucho más certeza de lo que pueden ser los diagnósticos que tenemos actualmente y de los que pueden venir. ¿Ok? Así que agradezco también a los que están, a los participantes que se han conectado. Ya esperamos tener un poquito más porque efectivamente teníamos 150 inscritos. Por lo tanto, vamos a ver ahí que con Gonzalo que lo pueda remitir la información correctamente. ¿Ya? Así que Miguel, te doy la presentación para que puedas empezar. ¿Ya? Y gracias por tu tiempo también por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. La verdad que, bueno, desde Junti estamos muy contentos de hacer estas colaboraciones porque al final tenemos ya clientes en Chile que están utilizando estas herramientas y esto supone una innovación no solamente a nivel tecnológico, ¿no? No es simplemente cómo llama la atención la realidad virtual de, oh, es un dispositivo tecnológico muy novedoso, ¿no? Realmente trae cambios en la práctica clínica, trae cambios en los resultados de la consulta, trae cambios en cómo agiliza tu cartera de pacientes. Entonces esto va a ser muy importante porque cada vez hay más demanda de salud mental y lo que nos va a permitir este sistema, gracias a la informática y a las nuevas tecnologías, va a ser aprovechar mejor nuestro tiempo en consulta y dar mejor servicio a las personas que están demandando pues esta salud mental, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la realidad virtual, pues al final, ¿qué es lo que se diferencia del resto de sistemas para que realmente la calidad psicométrica mejore y nosotros podamos atender mejor a nuestros pacientes? Bueno, Nexplora lleva 15 años haciendo investigación y desarrollo. El primer test aula salió hace 10, o sea que la realidad virtual lleva mucho tiempo entre nosotros, lo único que ha ido evolucionando, y luego fueron saliendo el resto de test. Yo voy a explicar en la primera parte de este webinar por qué la realidad virtual. Luego voy a meterme en los test que son cada uno y por último os voy a explicar por qué estos test han demostrado, gracias a la investigación empírica y a la práctica clínica, pues su alto rendimiento, ¿no? Lo bien que funcionan frente a otro tipo de pruebas, ¿vale? Empecemos con la realidad virtual. Lo más importante de la realidad virtual al final es la inmersión, ¿no? Esa sensación de desplazamiento de que estás ahí, cómo emula la realidad de una manera en la que tu cerebro y tu manera de comportarte se asemeja a una situación real, cuando en realidad estás en un entorno seguro, en un entorno de despacho, mientras que sientes que estás haciendo una actividad externa, ¿no? En otro lugar. Entonces esto nos da muchísimas ventajas. En primer lugar, nosotros seguro que están ustedes acostumbrados a formar parte del instrumento de evaluación, es decir, ser ustedes quienes dan las instrucciones, ser ustedes quienes registran las puntuaciones, ser ustedes quienes manejan un cronómetro. Y estoy seguro de que si han pasado alguna escala Wechsler alguna vez, se habrán visto parando el cronómetro al finalizar un ítem, mirándolo y ver que ha llegado al segundo 30, no tener claro si has empezado antes, si has empezado más tarde y que entre en una concepción subjetiva de ustedes si le van a conceder ese ítem o no. ¿De acuerdo? Esto con un test informatizado no sucede. Los tests se recogen de forma segura y se hace de una forma automática. Y eso permite no recoger solamente una variable a la vez, sino que además capta muchísimas más variables simultáneamente. Además, estamos hablando de evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica se centra en la performance, es decir, por ejemplo, estamos acostumbrados, si tenemos que medir la depresión, hacemos un cuestionario, ¿no? Un inventario de depresión de Beck, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que mediante el lenguaje estamos haciendo preguntas sobre tu opinión subjetiva acerca de los distintos ítems que pretendemos medir.
Entonces, al final, esto está mediado por el lenguaje y está mediado por la cultura. De manera que muchas veces se necesitan hacer baremos y adaptaciones a otros países para que el test tenga validez. Porque al final, esos resultados se van a comparar con tu media poblacional para decir si efectivamente puntúas más alto o más bajo en depresión. En este caso, no son cuestionarios sobre cómo tú te ves al respecto del constructo que se está preguntando en un ítem, ¿vale? Este tipo de test en neuropsicología lo que hace es que te pone a hacer la actividad cognitiva, pongo a prueba tu atención sostenidamente en una tarea de vigilancia, pongo a prueba tu control inhibitorio mediante una tarea de inhibición, pongo a prueba tu planificación lógica mediante una tarea de asignación de turnos. Este tipo de distintas tareas que se le pide a los participantes les va a hacer ofrecer rendimiento al respecto. Entonces, como si yo quiero saber cuánto aguanta una persona corriendo en liso, lo pongo en una cinta, en activo, modo de velocidad, le doy al cronómetro y hasta que esa persona caiga, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Hemos diseñado tareas que van a medir capacidades cognitivas específicas y nos van a permitir situar a esa persona correctamente en su rendimiento cognitivo. Y eso nos va a servir como apoyo diagnóstico para muchas cosas, porque muchas veces a consulta llegan personas con depresión y a lo mejor lo que tienen es un trastorno del neurodesarrollo que les ha llevado a desarrollar una depresión porque no han conseguido adaptarse correctamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos llegan los pacientes es saber cuál es su rendimiento cognitivo antes de adentrarnos en un diagnóstico clínico, ¿no? ¿Qué pasa con este rendimiento neuropsicológico? Claro, como estamos hablando de intentar dar lo mejor de ti mismo enfrentándote a la prueba y no contestar correctamente a unos ítems, tu rendimiento puede variar según cómo estés tú en ese momento. Incluso puede variar también según el evaluador. Yo puedo motivar mejor o peor a una persona para que haga un test. Puedo hacer contra o transferencia, contratransferencia con respecto a esa persona. En este caso, la realidad virtual es más objetiva porque el evaluador va a ser siempre el mismo. Va a ser el entorno y las instrucciones te las van a dar el propio sistema con las gafas. ¿De acuerdo? Entonces ya nos ahorramos sesgos de corrección, nos ahorramos sesgos de interpretación de informe, nos ahorramos el sesgo del evaluador. Por supuesto, también desaparece el sesgo del ambiente. Seguimos hablando de rendimiento, de performance. No es lo mismo hacer un test atencional en una sala llena de distractores que hacerlo en una sala blanca y diáfana, con poca luz. En este caso, las gafas van a situar a todo el mundo en el mismo entorno, con lo cual el entorno, en vez de ser una variable, se convierte en una constante, inalterando las puntuaciones que va a ir recogiendo. Entonces, esas puntuaciones van a tener mejor calidad psicométrica en cuanto a validez y fiabilidad. Por otro lado, tenemos la obtención de medidas adicionales. No solamente lo que es capaz de registrar el propio sistema, sino además otras medidas como, por ejemplo, los velocímetros que tienen incorporados las gafas en los laterales, que van a saber a qué dirección están mirando y, por supuesto, pueden medir la cantidad de actividad motora porque detectan el movimiento en el espacio. Entonces, antes, como la actividad motora que no era capaz, o sea, la podías hacer o seguir mediante entrevistas o a lo mejor cuestionarios, pero no tenías una medida objetiva de la actividad motora la puedo medir con esto y la puedo baremar y comparar con otra población. Ahora sí se puede. También la calidad del foco atencional, por ejemplo, si te estás distrayendo mientras miras un objeto o si por el contrario no estás respondiendo bien a ese objeto porque te distraes con el entorno. Eso también se hace con el seguimiento de la mirada y como os enseñaré en diapositivas más adelante, en test de memoria, podemos incluso distinguir entre estrategias visuales y estrategias auditivas. Y por último, quería comentar la validez psicológica de los datos, pero para eso me voy a ir a otra diapositiva. La validez interna y externa, esto muchas veces, pues bueno, la psicometría puede ser más o menos favorita en el rango de unidades teóricas que damos a lo largo de nuestra carrera, pero al final es lo que nos va a dar la orientación hacia la decisión que tenemos que tomar entre un test y otro, ¿vale? En este caso, la validez es el constructo que está bien medido. Si yo pretendo medir la atención, tengo que tener un test que sea muy válido en medir atención, atención sostenida, arousal atencional, atención selectiva, etc, etc. ¿Por qué? Porque necesito poder medir con claridad lo que quiero medir y que tenga consistencia. ¿Qué pasa con eso? Que si interfieren variables extrañas, esa medida probablemente se ensuciará
y no por la atención, que es lo que estamos midiendo, sino que se ensuciará por esas variables extrañas. Por ejemplo, si yo te hago un test atencional en el que necesitas planificar y no me lo haces bien, yo no sé si es por la atención o por la planificación, ¿vale? Entonces, ¿qué sería una gran validez interna? Sería un test muy bien construido, con un control experimental muy alto y con poca interferencia de las variables externas. Eso quiere decir que voy a medir lo que quiero medir y los resultados van a ser un buen reflejo de eso que estoy midiendo. Por otro lado, la validez externa sería lo generalizable o aplicable a situaciones reales, ¿vale? Si yo te mido la atención con un test de laboratorio y me das una puntuación, me estás dando una puntuación exacta en ese test de laboratorio. Pero eso no quiere decir que luego se aplique a la vida real. Por ejemplo, construyo un test atencional muy bueno que es visual y me sacas una puntuación mala. Pero luego, en tu vida real, no te va mal en atención. Y nos podemos preguntar, ¿y eso por qué será? ¿Se ha sacado mala puntuación en el test visual? Pues porque también tenemos atención auditiva y podemos compensarla una con la otra. Entonces, la validez externa serían aquellos resultados que se pueden generalizar y que se pueden predecir las capacidades en situaciones reales. La validez ecológica sería una mezcla de las dos y son test basados, mediciones basadas en la predicción del funcionamiento diario. En este caso, la realidad virtual nos permite diseñar entornos y nos permite diseñar escenarios que nos van a otorgar esa validez externa que necesitamos, porque las personas se van a comportar como se comportarían trabajando, atendiendo una heladería o como se comportarían atendiendo en clase. Si la prevalencia del trastorno de déficit de atención a nivel global es de aproximadamente un 9% de la población, es decir, que 9 de cada 100 niños tiene TDAH, eso quiere decir que si todos los niños pasan por un proceso obligatorio de escolarización, donde a mí más me interesa saber si un niño presta atención o no, es en un aula de colegio, ¿no? Entonces, crear un entorno virtual que sea ese aula para medir es una de las mejores ideas que podemos tener. Además, el test va a tener una excelente construcción interna porque, como se enseñaré más adelante, nos hemos inspirado y hemos estudiado todos los paradigmas de investigación que se han ido haciendo al respecto. Entonces, ¿qué pasa con la realidad virtual? La realidad virtual nos trae escenarios que no son asequibles en nuestra consulta habitualmente. Si a mí me llega una persona con daño cerebral o con algún tipo de problema de ansiedad, por ejemplo, me cuenta que le cuesta trabajo estar en un supermercado porque hay gente y tiene fobia social, yo como profesional no me puedo llevar a esa persona a un supermercado porque quebrantaría, no sé ni por dónde empezar del manual de deontología, la cantidad de cosas que puede quebrantar eso a nivel deontológico, ¿no? Sin embargo, con la realidad virtual sí que puedo observarlo, sí que puedo evaluarlo. Entonces, esto hace 15 años era bastante tosco, caro, rudimentario. Luego siguió avanzando. Pasamos por una época, no sé si les suena, las gafas de Samsung, de realidad virtual, hace unos 8 años o así. Y luego empezaron las gafas de Oculus, ¿no? Que ahora se llaman las gafas de Meta porque Facebook lo ha adquirido todo. Actualmente, al principio las gafas costaban 3.000 euros y ahora cuestan entre 300 y 400 euros. Discúlpenme porque no me manejo en pesos chilenos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Quiero decir con esto, para que se hagan una idea, un iPhone Plus cuesta 1.200 euros. Las gafas costarían un tercio que el iPhone, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os vengo a decir? Lo que os vengo a decir es que hace 30 años no todo el mundo tenía un smartphone y un smartphone hace 30 años no había un smartphone. Hace 30 años no había smartphone y no todo el mundo tiene su propio computador. Y ahora todo el mundo tiene smartphone y todo el mundo tiene su computador. Entonces, la realidad virtual es algo que no es que sea inminente, es que ya está aquí. Y la cuenta atrás para que todo el mundo tenga un sistema de realidad virtual en su casa es inminente. De hecho, ya están habiendo supermercados y clínicas en el mundo virtual, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da la ventaja remota y además la ventaja de poder utilizar estas nuevas prestaciones que ofrece, ¿de acuerdo? Yo siempre quiero mantener mi objetivo y compararos que la tecnología frente a vuestras herramientas habituales, si tenéis un test que consiste en un juego de cartas, obviamente un juego de cartas no necesita soporte técnico ni necesita calibración. No necesita hardware informático ni depende de una batería. Un juego de cartas no se tiene que conectar a internet. ¿Tiene una vida útil? Sí. Posible que se estropee si las dejas al exterior, ¿no?
¿Se desfasan? Bueno, probablemente se desfasen en el sentido de que a lo mejor queda obsoleto, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Ahora, ¿un juego de gafas tiene las mismas prestaciones que una gafas de realidad virtual? No creo. ¿De acuerdo? Esta es una diapositiva de las gafas por si les interesa mirar información. Bueno, al final tiene una puesta en marcha de usuarios, son inalámbricas, no necesitan calibración, las nuevas, no las Quest 2, y tiene una autonomía mínima de que puedes hacer hasta 9 evaluaciones seguidas, que eso es una mañana entera trabajando. Entonces, estas gafas, bueno, son cómodas, se pueden utilizar con gafas, son aptas para niños pequeños. ¿Y por qué digo todo esto? Porque al final estas gafas tienen unas características y nosotros estuvimos en un proyecto europeo haciendo un montón de investigación para ver estos resultados. Entonces, de ese proyecto europeo se hizo inspecciones médicas porque obviamente entiendo que la tecnología nos pueda abrumar y nos pueda dar miedo. Pero vengo a deciros que tenemos que estar siempre actualizados y que este creo que es un buen momento para actualizarse porque cuando pasen 10 años, quizás estaremos llegando ya muy tarde a estas gafas de realidad virtual, cuando nos podemos subir al barco ahora. Nosotros esto ya lo sabíamos, entonces casi ningún test, yo diría que ningún test tiene una marca de medical device como producto sanitario. Los nuestros sí, está demostrado que estas gafas no hacen daño a la salud y que se pueden utilizar como sistema de evaluación. Y no solo eso, sino que en el proyecto Horizon, que en 2016 concedieron a Nexplora, 2016 han pasado ya unos 8 años, nos dieron el sello de excelencia de la Comisión Europea porque en 2016 ya contaba Nexplora con más de 90 artículos y referencias en manuales, investigaciones, tesis y revisiones a nivel mundial. A día de hoy contamos con más de 200, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque estamos hablando de evidencia científica y no solo eso, sino que casi ningún test, yo no conozco ninguno que tenga más, casi ningún test tiene tantas referencias empíricas. Entonces, esto significa que la calidad psicométrica es tan buena como para que los principales journals acepten los papers de las personas que lo utilizan para investigar. Es tan buena la cantidad inmensa de variables que recoge que los investigadores son su herramienta preferida para hacer evaluación neuropsicológica y encima, a nivel clínico, evidentemente da muchísima utilidad ya que son test muy sensibles para detectar patologías. Esto lo voy a desarrollar más adelante. Entonces, me voy a ir a los test en sí. Tenemos 4 test en Explora, Aula y Aquarium, son de atención, uno para niños y otro para adultos. Hay siguientes funciones ejecutivas y Suite es de memoria. Nosotros los test tardamos aproximadamente unos 3 años en hacerlo, ¿vale? El primero tardamos más, obviamente, pero ya poco a poco va siendo lo nuestro, ¿no? Entonces, al principio se necesita un gran estudio del arte de todas las variables analizadas. Tenemos que mirar todos los artículos empíricos que tengan que ver con la investigación, por ejemplo, ya que estamos con la atención todo el rato, de funciones atencionales. Puedo decir lo mismo de función ejecutiva. Y no solo eso, sino que estudiar también todos los test que se han sacado y que están comercializados al respecto, porque necesito ver cómo se miden las cosas y qué información nos dan esas medidas, ¿de acuerdo? Una vez tenemos eso, empezamos a trabajar con IT, que son los compañeros que van a desarrollar no solo los escenarios, sino el gran sistema de recogida de datos. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Un videojuego puede ser un test si le pones un sistema de recogida de datos y lo contrario. Si informatizamos cualquier tipo de evaluación, vamos a obtener más datos y con mejor calidad. Bien, la respuesta a la primera pregunta es no. De un videojuego se puede sacar información, pero los test no son videojuegos. ¿Por qué? Porque están basados en un modelo teórico. Un videojuego está basado en un tipo de jugabilidad y está basado en una trama. Un test de evaluación está basado en un modelo teórico que es una fórmula científica que pretende predecir el modelo de comportamiento humano para luego poder manipularlo y hacer así terapia, ¿de acuerdo? Entonces, un videojuego o cualquier tipo de sistema interaccionable, por así decirlo, no es nada sin un modelo teórico detrás, ¿de acuerdo? Y si le aplicamos a las cosas habituales un desarrollo de sistema de recogida de datos, vamos a obtener muchísima más información, obviamente. De hecho, la Big Data, que es algo bastante famoso últimamente, con algoritmos de inteligencia artificial, etc., nos están dando mucha información y muchos cálculos en base a esto, ¿no?
Nosotros ya desde hace tiempo teníamos esto muy claro y fue con nuestra premisa para hacer los test. Pues al final, una vez tenemos los test terminados, empezamos a hacer estudios clínicos donde vemos a personas afectadas por esto que estamos intentando medir. Pues si tienes es un test atencional, voy a evaluar personas con salud normotipo y evaluar personas que estén afectadas como neglect atencional, daño frontal o, por ejemplo, TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y vamos a ver si las puntuaciones en nuestro test efectivamente salen alteradas, ¿no? Tras eso se hizo los estudios normativos, que son de más de 1.500 personas. Esto fue gracias a lo que nos concedió el proyecto Horizon de Europa, que nos dio bastante financiación para poder hacer este tipo de estudios. Y por último, se definió la curva normal de ejecución y otra vez con IT programamos los informes a partir de los resultados para tener informes automáticos, que esto forma una parte muy importante de cómo cambia esto la práctica clínica, y ya por fin pues puedo salir al mercado, ¿no? Entonces, voy a presentar las herramientas, que mucho hablo de realidad virtual, pero no las habéis visto. Empezamos con Explora Ice Cream. Tenemos un libro de recetas, donde podemos consultar las distintas recetas de helado, una máquina para hacerlos, un teléfono para recibir instrucciones de nuestro jefe y un reloj para ver qué tal van de tiempo nuestras funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes de las funciones ejecutivas? Estoy seguro de que muchos de ustedes, aparte de los distintos tipos de cuestionarios y de entrevistas, os recuerdo que esto es evaluación neuropsicológica, se evalúa el rendimiento y no se hace recogida de opinión subjetiva o por observación. Aquí podemos tener como referencia, por ejemplo, la clasificación de la tarjeta Wisconsin, el Stroop, el ENFEN, la Torre de Londres, la Torre de Hanoi, CANTAB de funciones ejecutivas, el mapa del zoo. Al final todo tiene que ver con razonamiento abstracto, con desarrollo y mantenimiento de estrategias, con capacidad de planificación, toma de decisiones, tareas de control e interferencia. Y todo esto, como ven, es algo que tiene mucha sensibilidad y especificidad en la detección de alteraciones en función frontal, ¿vale? En español, daño cerebral adquirido, trastornos del neurodesarrollo, degeneración de la sustancia blanca, abuso de sustancias, adicciones, trastornos de la personalidad, trastornos oposicionistas, trastornos del aprendizaje, diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? También el estrés y la ansiedad es muy importante en la toma de decisiones. Entonces, lo que consiste este test es que con un código de ropa tienes que seguir unas instrucciones para hacer una planificación y luego tienes que memorizar las recetas para responder a las peticiones que te van haciendo las distintas rondas de clientes. Como son distintas rondas de clientes, hay un aprendizaje que eso también se ve reflejado, de manera que medimos las distintas variables que he mencionado arriba, ¿no? Planificación, aprendizaje, memoria de trabajo, etc. Os voy a enseñar un informe, ¿vale? Haces una prueba, 20 minutitos, te sale este informe. Aquí está la portada con los datos sociodemográficos. Aquí hay para poner notas previas y posteriores, ¿no? Y saber un poco cuándo se ha realizado la prueba. Entonces aquí empezamos. Descripción general. Esto es muy importante porque aquí se explica en qué consiste la herramienta. Por supuesto, todos los test tienen un manual, pero nuestros pacientes o los familiares o el colegio o nuestro compañero psiquiatra, él no tiene por qué leerse el manual. Ellos solo quieren saber la información que ponen en el informe. Entonces, esta información de aquí va a describir el test para que tú entiendas qué es lo que ha hecho la persona y luego te hagas una idea para poder interpretar mejor los resultados. Además, te van a explicar cómo se distribuyen las puntuaciones. Se distribuyen en puntuaciones T. Como ya sabrán, y si no, os lo explico, las puntuaciones T van de 20 a 80, la media es 50 y la desviación típica es 10. Eso significa que desviándonos 10 puntos de 50, de 40 a 60 el rendimiento será normal, de 60 a 70 será un rendimiento bajo, que ya no salta las alarmas, y de 70 a 80 será un rendimiento muy bajo. Lo normal, el 84% de la población, 85, 86, estará entre 40 y 60. Y luego, de forma más excepcional, nos encontraremos a personas entre 60 y 70 y de forma muy excepcional a personas entre 70 y 80. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno dentro del espectro autista
es muy posible que en flexibilidad cognitiva me dé puntuaciones que estén entre 70 y 80, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos un resumen de las puntuaciones, vemos que tanto en tiempos como en aciertos tenemos resultados de planificación, de memoria de trabajo, de flexibilidad cognitiva. Y no solo eso, sino que además de esta información tan gráfica y tan visual que nos va a hacer rápidamente una idea de en qué situación se encuentra la persona para nuestro apoyo diagnóstico, tenemos esa misma información, ¿vale? Aquí planificación, son las mismas puntuaciones que habéis visto arriba, pero descrita. Está preparado para que, aparte de la hoja de resumen, para nosotros hacernos una idea, poder sentarnos con la persona a la que hay que devolver la información y tener esto explicado y luego que se pueda ir con el informe. Entonces eso nos va a evitar estar corrigiendo durante minutos y horas un montón de resultados y nos va a evitar estar pensando y calculando e interpretando esos resultados en un informe, porque ya va a estar todo aquí escrito, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de información extra. Os he comentado que son 14 rondas. Entonces podemos ver en tiempo y en aciertos con este tipo de gráficos 3D a los que al segundo o tercer informe ya estás totalmente acostumbrado y agradeces mucho que la información se presente de forma tan visual, cómo va la persona aprendiendo a lo largo de la prueba. Si se fija en el tiempo, está aquí en el eje Y y conforme va avanzando esta persona, que su planificación, como han visto arriba, es muy buena, es muy adecuada, al principio pues las barritas tienen más distancia entre ellas y al final las barritas están más juntas. Eso quiere decir que la persona ha ido cada vez más rápido. Entonces ha ido aprendiendo y ha ido mejorando. El aprendizaje supone que ante una misma situación vas a dar una respuesta de forma más certera y más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros indicadores. Por ejemplo, si ha aumentado la carga cognitiva y por eso el aprendizaje no se ha podido dar, o si hay fatiga y aunque se haya dado aprendizaje, le está costando más hacerlo porque ya se encuentra con fatiga cognitiva, ¿no? Otra vez nos encontramos en memoria de trabajo y sus descripciones, ya que es importante porque esto estamos viendo de la entrega de datos correcta, ¿vale? Aquí vemos la cantidad de veces que consulta el libro de recetas, toma de decisiones y la cantidad de veces que da un helado correcto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en estas curvas de aprendizaje de memoria, podemos ver cómo al principio, ante un nuevo entorno, le cuesta un poco, pero su aprendizaje luego es muy bueno, mientras que en la segunda parte del test, en este caso, hay un cambio de recetas. La persona se enfrenta a un cambio de recetas. Entonces, estas recetas le causan interferencia con las recetas antiguas. Aquí se pone a prueba la flexibilidad cognitiva. Entonces, este rendimiento en memoria empeora. ¿Por qué? ¿Porque tiene una mala memoria? No, porque como hemos visto al principio, se adapta perfectamente. Sin embargo, bueno, hemos visto que la primera parte del test lo hace bastante bien, pero vemos que al principio las cosas le cuestan. Eso es porque tiene una flexibilidad cognitiva baja, que es lo que hemos visto arriba en la tabla resumen, lo que principalmente estaba alterado. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, estos informes son muy visuales, son muy fáciles de interpretar, se tienen 20 minutos y nos sitúan rápidamente en el estilo cognitivo de esta persona en cuanto a funciones ejecutivas. Vemos una alta interferencia, altas perseveraciones. Son dos tipos de errores distintos. Uno por interferencia, problemas de flexibilidad cognitiva, y el otro es más obsesivo. Las perseveraciones es cuando debes abandonar un tipo de instrucción y seguir un tipo de instrucción nueva. Sin embargo, en vez de hacer el tipo de instrucción nueva, te quedas anclado en las instrucciones anteriores y estás haciendo instrucciones que ya no tocan. Entonces, por tanto, estás perseverando. Este aquí es un problema de flexibilidad cognitiva en perfiles más tipo TOC o más obsesivo. Mientras que los perfiles de interferencia seguirían aquellas personas que tienen rigidez cognitiva, alto temperamento, neurotípica. Bueno, también hay estilo cognitivo, monitorización, switching. Continuamos. Tenemos aquí Netpera Suite, que es una tienda de muebles. Distintas familias te van a hacer un pedido de muebles. Creo que esto le puede sonar a los paradigmas de memoria, que son lo típico, la lista de palabras, ¿no? Sabe que hace lista de palabras verbal, la figura de Rey utiliza dibujos, River Meet hace una combinación, es más ecológico. Nosotros lo que quisimos es ofrecer las mismas medidas que ofrecen todos los test de memoria inmediata, a corto plazo, largo plazo, visoespacial, auditiva, primacía, referencia. Pero necesitábamos obtener algo adicional. No queríamos solamente un test con mejor calidad psicométrica por la realidad virtual
y que además esté automatizado y nos ahorra un montón de tiempo. Queríamos además que el test ofreciera algo que no ofrece los demás. El TABEX solo es verbal, la figura de Rey solo es visual, el RiverMeet no tiene tanta potencia psicométrica. Aquí en nuestro test hace lista de palabras verbales y sin embargo la información se presenta de forma visual y tú tienes que seleccionar los muebles visualmente. Entonces, hay distintas estrategias para saber si se está utilizando memoria visual o auditiva. ¿Por qué esto es súper importante? Porque la memoria no se puede medir de forma pura. La memoria se codifica perceptivamente con nuestros distintos sentidos y se recupera mediante asociaciones y estrategias o con las mismas claves perceptivas. Entonces no es lo mismo memorizar un olor que memorizar el color y la forma de una manzana, que memorizar el sabor de una manzana, que escuchar manzana, apple o algún tipo de sonido que te convoque la imagen de una manzana. ¿De acuerdo? Entonces, al final, son distintas formas de memorizar el concepto manzana, pero que se recupera y nos da información en vías de cerebro totalmente distintas. En este caso, si yo te digo en orden mesa, sofá, estantería y cama, ¿vale? No es lo mismo hacer mesa, sofá, estantería, cama que hacerlo en zigzag. Imagínense, mi lista de palabras es mesa, cama, sofá y estantería. Y sin embargo yo lo hago en un orden visual, hago un barrido de izquierda a derecha. Si hago algo tan complicado como hacer zigzag con la cabeza, mirar primero aquí, luego mirar aquí, luego mirar aquí, luego mirar aquí, obviamente estoy siguiendo una estrategia auditiva, mientras que si hago un barrido, estoy siguiendo una estrategia visual. Para ponerlos un poco en contexto, deben de tener en cuenta que el campo visual de la persona que está haciendo el test es aproximadamente este, porque es un espacio 360 de realidad virtual. Entonces, cuando mueves la cabeza, tienes que mover la cabeza obligatoriamente para seleccionar los módulos. Luego tenemos aula y acuario, que son los test atencionales, uno para niños y otro para adultos. ¿Por qué la diferencia? Obviamente, otra de la importancia psicométrica que tiene un test es que no tenga efecto techo o efecto suelo. El efecto techo sería cuando hay personas que logran hacer el test perfecto. Vale, genial. Y entre 5 personas que hacen el test igual, ¿quién tiene mejor atención? Pues estamos hablando de rendimiento. O sea, no es que tú completes un formulario y entonces obtengas una nota. No, no. Es tu capacidad atencional. Si te tomas 3 vinos, el test lo haces peor. Te lo sepas o no te lo sepas. Porque estamos hablando de tiempos de reacción. Y estamos hablando de reaccionar ante ciertos ítems. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad atencional de los niños y ejecutiva no es igual que la de los adultos. Entonces tuvimos que hacer 2 test distintos para que ambos hicieran su función perfectamente entre uno y otro. Y de hecho son los 2 test a nivel mundial, he dicho por distintas revisiones, que mejor miden los problemas atencionales a día de hoy. ¿En qué nos hemos basado para esto? Bueno, yo creo que test atencionales conocen muchísimo. Desde cuestionarios como el EDA-Alcones o el DIVA, hasta tareas de búsqueda visual o cancelación, el D2, el Toulouse-Piegón, Caras, R, los animales de WISC. Bueno, ¿en qué se diferencian? Un cuestionario pues piden una opinión subjetiva sobre cómo se comporta la persona, mientras que este tipo de tareas de búsqueda visual te enseñan un símbolo y te piden en línea recta que lo identifiques en las distintas líneas del folio. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es que cuando encuentres ese símbolo entre los distintos que hay, tacharlo. De manera que, si se te escapa algún símbolo, estaremos hablando de una omisión o fallo por no pulsar, problema de atención sostenida. Si tachas uno que no es, estamos hablando de una comisión, fallo por pulsar cuando no debes o tachar cuando no debes. Estamos hablando de un problema de control inhibitorio. Y dependiendo de la línea que llegues, en el tiempo que se te ha dado, podemos entender que tienes una velocidad de procesamiento más rápida o más lenta. Estas tareas de búsqueda visual ya mejoraron un montón la evaluación atencional. Sin embargo, llegaron las tareas de ejecución continua. El CPT-CONES, el CPT-CATA, el CESAT, TOBA, MOXO. Bueno, al final, este tipo de test presenta estímulos en ráfaga y te piden distintas instrucciones para que reacciones o no ante cada uno de ellos.
Lo que se recoge, los datos que se recogen son los mismos. Omisiones, comisiones, solo que aquí tenemos un tiempo medio de respuesta, porque al ser informatizado se calcula ese tiempo de respuesta en todos los ítems y luego nos puede dar una media. Y además podemos ver la desviación típica de ese tiempo de respuesta. A día de hoy, según metaanálisis a niveles mundiales, uno de los marcadores cognitivos fundamentales en el diagnóstico de un problema atencional es la desviación del tiempo de respuesta, ¿de acuerdo? Y eso solamente lo podéis obtener en test tipo CPT. Sin embargo, estos CPT, obviamente, pues como todas las cosas tienen distintos fallos y lo que hay que hacer es trabajar en mejorarlos y obtener un mejor producto que nos dé mejores resultados. El CONER es solo visual y tiene un paradigma de inhibición. El CATA es solamente auditivo y tiene un paradigma de vigilancia. Para empezar ya, los paradigmas van a predecir modelos de respuesta distintos. El TOBA es auditivo y su paradigma de respuesta es también de vigilancia. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros con Aula? Hicimos un test que te presenta ítems visuales y auditivos, por lo que se puede comparar el rendimiento entre uno y otro. Añadimos distractores, por lo que podemos ver cómo es la ejecución cuando no hay distractores y cómo es la ejecución cuando hay distractores. Y además tiene dos tipos de paradigmas, el paradigma de inhibición y el paradigma de vigilancia. Uno muy estimulante y el otro más aburrido. Nuestro modelo teórico, siguiendo la teoría de regulación de Barclay, es que los niños que suelen tener problemas frontales tienen esa disfunción ejecutiva que cuando una tarea te demanda unos recursos atencionales concretos, si al principio te hace mucha demanda y luego te hace baja demanda, tu tarea es acomodarte, ¿no?, a esa demanda. Al principio es muy estimulante, muy bien, estoy estimulado, luego muy aburrido, muy bien, me relajo. Sin embargo, si en vez de relajarme me duermo o me mantengo demasiado estimulado, no me estoy regulando correctamente. Entonces, además de ver las diferencias entre la ejecución de una y otra tarea, podemos ver cómo se adapta al cambio de la misma, que al final resumen lo que vienen a ser las clases en el colegio. Pasar de educación física a historia o de biología a lengua y literatura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo de evaluación de aula para que vean. Vemos que este informe cambia a nivel corporativo porque estamos haciendo mejoras gracias al apoyo de Junti. Sí que mantiene la estructura de portada, descripción general, explicación de cómo se distribuyen las puntuaciones, pero aquí, por ejemplo, hemos añadido un EDI, y esto quiere decir que gracias a toda la base de datos que tenemos y que va creciendo día a día, estamos haciendo clústeres poblacionales y hay clasificadores de inteligencia artificial que depende del rendimiento que hayas hecho, te dice a qué clúster perteneces, ¿no? Entonces, si tus resultados son raros, es decir, no es que lo hayas hecho mal porque tienes trastorno de déficit de atención, es que lo has hecho mal, no sé, porque se te acaba la pila del mando y no has registrado la respuesta, porque no has seguido las instrucciones, porque te estás portando mal y estás desafiando la autoridad de tus padres y del psicólogo y te has empeñado que el test lo vas a hacer mal a posta porque te apetece. Una persona con TDAH no se comporta igual que una persona que no entiende las instrucciones. Las ha entendido, lo que pasa es que no lo hace bien porque le cuesta. Cuando no sigue las instrucciones, tienes un patrón de que no sigue las instrucciones. Y nuestra inteligencia artificial esto lo detecta. Entonces, por ejemplo, hemos añadido un indicador de validez que nos avisa cuando los resultados son cuestionables y cuando no. Esto es uno de los cambios que vamos implementando, ¿no? Porque al final, pues Aula tiene 10 años y el primer informe, en comparación con este, pues tiene muchas diferencias. Los baremos han ido mejorando, la información que ofrece mucha es la misma, pero otra está mejorada e implementada, ¿no? Y eso es lo bueno de la tecnología. Los siguientes son un resumen de índices generales, donde podemos ver en general dónde se sitúa esa persona, atención, inhibición, procesamiento, vigilancia, actividad motora, ¿de acuerdo? Y podemos ver esos resultados de una manera rápida, ¿vale? Y de forma muy amigable. Y luego empieza
lo verdaderamente bonito, ¿no? Que es ver, bueno, este informe, como estáis viendo aquí, es un informe cuestionable de estos que os he dicho, ¿no? Que he abierto uno, eh, voy a ver si abro otro, porque he cogido uno de los informes al azar y este pues está un poco complicado, ¿no? Para interpretar. A ver si encuentro uno mejor. Vale, vale, este es más normal. Ok, continuamos. Aquí es donde tenemos lo bonito, que no ofrece ningún otro test de atención, ¿vale? Y es comparar los resultados según las condiciones experimentales. Como vemos, los distractores, la ausencia de distractores afecta al control inhibitorio y la presencia de distractores afecta a la actividad motora. Esto nos va a ayudar a dibujar un perfil atencional. Y es muy importante porque cuando hagamos una adaptación pedagógica o hagamos un tratamiento, saber qué es lo que más le afecta a estos cambios de rendimiento nos puede permitir mejorar o saber mejorar la adaptación pedagógica o saber qué trabajar exactamente en terapia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos gráfica de cada actividad motora con los distractores para saber cuánto se mueve siguiendo los distintos distractores. Vemos la comparación de rendimiento entre los distintos tipos de ejercicios. Aquí, por ejemplo, vemos claramente cómo la tarea de inhibición hace que la respuesta de la persona sea más inconsistente que una tarea de vigilancia. Por tanto, va a dar mejor ritmo de respuesta una tarea más lenta que le demanda atención que una tarea rápida que demande control inhibitorio. ¿De acuerdo? Vamos a ver diferencias entre el canal sensorial, auditivo y visual. Aquí es donde podemos ver, por ejemplo, pues si yo aquí he identificado niños que necesitan gafas o que necesitan audiómetro. Vamos a ver más mapas de actividad motora, la calidad del foco de atención y por último una tabla resumen pues con toda esta información, ¿de acuerdo? Como veis son muchísimas variables distintas que se obtienen relativamente en 20 minutos, ¿de acuerdo? Cuando tener la mitad de las variables en un test de inteligencia nos llega a llevar 1 hora y media de evaluación, ¿de acuerdo? En la que nosotros somos parte del test. Yo aquí lo único que tengo que hacer es supervisar la evaluación, ¿vale? De hecho, les voy a poner un vídeo para que vean ustedes a qué me refiero con una evaluación. Denme un segundo. A ver, que lo encuentre y lo reproduzco. Vale. Un momentito, voy a compartir pantalla. Vale. Como ven aquí tengo a mi paciente y tengo también el vídeo, o sea, mi ordenador a la izquierda. Entonces yo le voy a ir poniendo las gafas y como ven, en una captura de pantalla que hice mientras estaba haciendo la evaluación, a ver, que lo adelanto un poco. Vale, como ven aquí, aquí grabo todo lo que yo necesito grabar sobre el paciente. Categorías, evaluaciones, notas previas, notas posteriores, fecha de nacimiento, todo lo necesario, ¿de acuerdo? Entonces lo siguiente es sincronizar las gafas de realidad virtual y como ven en mi ordenador se ve lo que está viendo la persona. Obviamente no es lo mismo porque yo lo veo en 2D, la persona lo ve en 3D, 360 grados, experiencia inmersiva, ¿no? Pero lo importante es que yo voy a seguir todo el rato lo que hace la persona, ¿de acuerdo? Y yo no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es mirar, que es el trabajo de un psicólogo o un científico de la conducta, es interpretar los resultados y observar la conducta. Que yo tenga que formar parte del instrumento de evaluación me hace que esté distraído y que si me equivoco los resultados salgan mal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te ponen los auriculares y todo, y para que vean un poco cómo es, bueno, no se va a oír porque llevo los auriculares puestos, pero aquí en el test te da la bienvenida al acuario, te invita a que mires a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, para que puedas verlo todo, ¿de acuerdo? Entonces luego te dice, ¿te has fijado en las pantallas azules? Apunta con ellas con tu cabeza y pulsa el botón para encenderlas.
Esto no es ninguna medida, esto es una tarea de usabilidad, es decir, debe bien la persona, está escuchando bien, está cómoda, que disfrute un poquito el acuario. ¿Sabe a qué botón tiene que darle? Muy bien, ha pulsado el botón correcto. Vale, ya estamos más cómodos. Pues ahora nos vamos a ir, a hacer el test y al entrenamiento, ¿no? Que es donde se dan las instrucciones. Entonces el test ya se pone serio y empieza a presentarte los distintos ítems, ¿vale? Aquí te vas diciendo los distintos tipos de peces y las instrucciones que tienes que hacer. Entonces ya por último, cuando ha terminado el test, como ven, ahí pone recibiendo datos en mi pantalla. Entonces seguidamente yo me acerco al ordenador y le doy a pedir informe. Y en tal de que yo le estoy quitando las gafas a mi paciente, como pueden ver a la izquierda de mi pantalla, ha aparecido ya el informe. O sea que este informe ya está listo para que yo pueda mostrar al paciente y interpretarle los resultados, o si el paciente luego tiene cita con psiquiatría, por ejemplo, ya puede tener mi compañero psiquiatra ese informe con mi opinión clínica al respecto antes de poder ver a la persona. Entonces, esto es valiosísimo. Hoy estamos hablando de que ya no una persona va a estar que gastando plata semana tras semana durante un mes para obtener un diagnóstico, o que va a tener un diagnóstico regulero en las primeras sesiones, sino que en 20 minutos, en primera visita, ya tenemos una cantidad de información brutal que nos va a dar un perfil atencional completo acerca de esta persona. Entonces, nosotros mejoramos el servicio y las personas que van con tanto dolor a consulta buscando tratar sus problemas van a tener la respuesta muchísimo antes y van a ahorrarse dinero ellos en el sentido de que pues, les cuesta un mes obtener el diagnóstico. Aquí el diagnóstico va a ser más temprano, ¿vale? Entonces, ¿qué se van a encontrar? Que aunque por mucha información que vean que dan los informes, al final hay patrones, ¿vale? Yo he puesto aquí algunos patrones. Yo he hecho más de 3.000 evaluaciones ya, por investigación con la empresa y por experiencia clínica propia. Y al final, cuando ves ciertos patrones de puntuaciones, como si de constelaciones se tratase, ya empiezas a identificar ciertos perfiles que corresponden con los subtipos de TDAH incluso, ¿no? Aquí esto es un ejemplo real de un tipo combinado, esto es un ejemplo real también de un tipo impulsivo hiperactivo, esto es un tempo cognitivo lento, que es algo que os invito a que echéis un vistazo en las investigaciones de Javier Tirapu, que es el coautor de Ice Cream, que a tempo cognitivo lento, eso es otro perfil de TDAH que no sale en el DSM. Son cositas que vamos encontrando y que al final van a mejorar. El hecho de que yo vea algo y lo identifique rápidamente, pues es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos tener en cuenta en la investigación? Pues estudios de convergencia. ¿Cuáles son los test que ustedes están utilizando habitualmente? ¿Qué características psicométricas tienen? ¿Saben lo que es el alfa de Cronbach? La fiabilidad de los ítems. ¿Sus test tienen una buena fiabilidad o no? ¿Este test tiene mejor fiabilidad? Sí, no. Y esas son las decisiones que tienen que tomar ustedes a la hora de hacer la compra, ¿vale? ¿Por qué elegir un test? ¿Me va a servir si es un test atencional para una depresión o para un trastorno autista o para un... Sí, porque hay marcadores cognitivos en cada uno de los distintos trastornos. Las personas con depresión tienen menor actividad motora y tiempo de respuesta más lento. Las personas con trastorno del espectro autista tienen peor flexibilidad cognitiva y peor interacción sensorial. Obviamente, es mejor un ice cream para detectar flexibilidad cognitiva y es mejor un aula para detectar atención. Igualmente, en aula va a salir perseverante e impulsivo, en ice cream va a salir perseverante y con problemas de flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, según el tipo de trastorno, cuando nos llega una persona a consulta, es muy importante hacer una batería neuropsicológica. ¿Por qué? Porque a veces nos llegan con depresión y resulta que lo que tenían era un problema atencional. Y eso es muy importante descartarlo de primera sesión. O nos llegan niños y decimos, no, es que tiene dislexia. No, tiene TDAH. La dislexia parece que sí, pero en realidad es que no. O
no tiene TDAH, lo he visto en este test. ¿Por qué le está saliendo mal esto? Ah, pues es que resulta que tiene dislexia, ¿vale? Entonces, bueno, deciros algunas investigaciones importantes. Manuel Fernández, esto es 2012, háganse una idea. Manuel Fernández, que es uno de los neuropediatras más famosos de España, primero le llamó la atención a esta herramienta y hizo un estudio de sensibilidad, es decir, evaluó a 40 pacientes con TDAH y luego a pacientes que no tenían TDAH y vio si efectivamente los resultados eran compatibles con el diagnóstico y encontró un 97% de sensibilidad, ¿de acuerdo? Luego, en un TRT, para comprobar si había efecto aprendizaje en los distintos test y para saber si podían monitorizar el tratamiento, comprobó que no había efecto aprendizaje. Entonces, una vez que ya tenía la información que quería, sí, es muy sensible y sí puedo hacer varias evaluaciones para comprobar el tratamiento. Se dedicó a comprobar de todos los tipos de fármacos cuál mejora sintomáticamente qué marcadores conductuales y cognitivos en el TDAH. Entonces vio que la lisdexafetamina era mejor para el control inhibitorio, que el mitiefinidato es mejor para la velocidad de procesamiento que X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué quiero hacer hincapié? Menos sesiones, menos test, más información y, por supuesto, un informe más completo. ¿Qué pone aquí informes alternativos? Pues esto es lo de Aula y Aula School. Estos son los informes viejos, ¿vale? De Aula y Aula School. ¿Qué es Aula School? Aula School es exactamente el mismo test que Aula, ¿vale? Tiene la misma información, solo que en vez de estar con tanto gráfico, porque a ver, seamos sinceros, un profesor no tiene por qué entender lo que es una omisión. El profesor lo que tiene que entender es que si el niño tiene problemas de atención sostenida, debe de vez en cuando motivarle en clase para despertarle. Ese es el trabajo del profesor. ¿Cómo voy a explicarle yo esto? Pues Aula School, igual que Aula me da la información de manera muy visual para que yo rápidamente haga apoyo diagnóstico y planifique una terapia, Aula School nos va a describir poco a poco todo el perfil atencional. Nos va a describir la prueba, nos lo va a describir todo perfectamente, de manera que nos encontramos atención, la descripción de la atención, cómo se obtiene la puntuación, cuál es su resultado, en este caso normativo, y vemos en presencia, ausencia de distractores con tarea de inhibición de vigilancia en auditivo y visual, cómo va variando la atención. Y luego nos describe su perfil de atención sostenida. Los resultados obtenidos indican que una realiza mejor ejecución en presencia de distractores, por lo que se observa una influencia positiva proveniente de la estimulación externa. Si me preguntan, ¿qué informe prefiere usted? Yo prefiero el informe de aula para interpretar rápido. Pero cuando yo me tengo que sentar con la familia o tengo que acudir al colegio a hablar con el orientador o el tutor, yo prefiero este informe porque me siento y empiezo a explicarle cada una de sus capacidades. Atención, calidad del foco atencional, velocidad de procesamiento, vigilancia, control inhibitorio. Entonces esto me es muy útil porque de forma ordenada tengo aquí un recurso que no solamente me permite explicarme mejor porque lo tengo aquí escrito y me ayuda, sino que además, al final del mismo, hay orientaciones en funciones del perfil atencional, que son pequeños tips que ayudan en función de si el niño va a mostrar unas puntuaciones u otras. Entonces, al final, como resumen, la tecnología, la realidad virtual y, por supuesto, la programación y todo lo que hay detrás, no solamente todo realidad virtual, lo informatizado es muy importante, nos permiten mejorar y agilizar la obtención y la comunicación de la información. Y esto para nosotros, como científicos, seamos clínicos o no, la psicología es una ciencia igual que la biología es otra. De la biología sale la medicina y la aplicación de la misma puede ser también la enfermería. Pues de la ciencia de la conducta, ¿vale? Que eso, pues yo diría a lo mejor que empezaría en la filosofía, ¿no? La aplicación clínica viene de que obtengamos información. Un médico no va a decir nunca que tienen un problema con la grasa si no ve los índices de colesterol altos. Si para eso te va a mandar un test. Aquí lo mismo. Entonces, yo les recomiendo
que confíen en los compañeros de EOS y de AIG, y ahora con la colaboración de Junti, que es una empresa que aporta pruebas psicométricas de calidad en toda Europa, que confíen en ellos para obtener las mejores pruebas y así atender lo mejor posible a sus pacientes. No sé si tienen alguna duda, pero en principio he terminado la presentación. Espero les haya gustado y que si tienen cualquier curiosidad o quieren integrar este tipo de tecnología en su consulta, ya saben que tienen a nuestros compañeros que ya se están haciendo expertos en esta materia y que no solo eso, sino que también cuentan conmigo para todo el apoyo que necesiten. O sea, que pueden contar con nosotros y es importante que se actualicen y estén a la vanguardia de la tecnología, porque todo el tiempo que esperen van a ser años de retraso que lleven con respecto a otras clínicas que ya hay en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, ofreciendo este servicio y les está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y nos tenemos que aprovechar de ello. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante la ponencia. Yo creo que también los participantes que se fueron conectando lo valoran. Y te agradezco el tiempo. Yo creo que, mira, los micrófonos están desactivados para todos, ¿ya? Pero vayan levantando la mano para ir habilitándolo uno a uno si alguien tiene alguna pregunta y se la podemos plantear a Miguel directamente ustedes. Sobre todo si, a ver, en Chile tenemos un decreto que tú lo conoces, Miguel, el 170, que regula algunos diagnósticos, sobre todo en el ámbito educacional, ¿ya? Pero Sí. también hemos invitado a psicólogos clínicos, a psicólogos que trabajan en universidades, por lo tanto también si tienen preguntas de esa índole, las Mm. pueden plantear, ¿ya? Yo te voy a plantear una que nos hacen por lo menos los clientes a nivel de lo que hemos visitado en escuelas a distintos nivel, en distintas regiones, perdón, ¿ya? Y es, ¿cuál es la fiabilidad del test? Es decir, ¿por qué este test y no solamente fiarme de lo que viene? Porque el diagnóstico viene usualmente del neurólogo o viene Sí. de otro lado. A ver, normalmente eso es un índice psicométrico que te sale cuando haces el baremo y también luego puedes ver otro tipo de validez psicométrica, ¿vale? O sea, la validez se puede obtener por análisis del constructo interno y por análisis externo. Por ejemplo, en la ley PIE recomienda el CONES como herramienta de evaluación para el TDAH. Si yo evalúo a los mismos niños, tengan TDAH o no, con aula y con CONES, y hago un estudio de convergencia, son proporcionales los resultados, son parecidos. Digo yo, tendrán que medir lo mismo si son test de atención y son los dos un CPT. Y entonces ahí es cuando nos sale un índice de validez, que es la correlación entre pruebas que ya están validadas. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente tenemos estudios de sensibilidad, estos con el CONES, y aula tiene una sensibilidad más alta. Además, en los estudios normativos que los tenéis disponibles en el apartado de investigación en la página web, la fiabilidad de los ítems de aula es de 0,97 sobre 1 en Chromebase. La de Conner creo que está en 0,7, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque la fiabilidad, o sea, si la validez es que yo estoy midiendo lo que yo quiero medir, la fiabilidad es, si yo repito la investigación y el resultado, va a ser consistente, el resultado me va a decir todo el rato lo mismo. La respuesta es, en este caso, sí al 0,97 sobre 1. Os digo, la prueba normalmente están entre el 0,6 y el 0,8, ¿vale? La verdad que el 0,97 es un 0,97 muy vacilón porque no todo el mundo puede decir, entonces es importante, ¿vale? Perfecto. Mira, y otra pregunta que siempre nos hacen, que por eso te la Sí. transmito y creo que en su momento lo hemos conversado. ¿Qué profesionales pueden hacer uso de Nexplora? Porque en su Ujú. momento tú me comentaste que hay sesgos del evaluador que ya no los tiene, porque al ser las gafas las que hacen el test, Eso es. pero ¿qué nivel de expertise o hasta qué punto de usabilidad, por ejemplo, un psicopedagogo, un psicólogo, un educador diferencial? No son las mismas carreras quizás que hay en España, pero es por lo menos lo que acá vemos, un neurólogo o un neuropsicólogo, ¿ya? A ver, esto es complicado porque, claro, la ciencia avanza más rápida que las instituciones y los sistemas que utilizamos para entendernos entre todos. Entonces, de normal, suele categorizarse los test por A, B y C,
según la capacitación que necesite una persona para poder realizarlo. Pero también forma parte de la realidad que a veces hay enfermeras que hacen despertar y evaluación neuropsicológica mínima. Los médicos hacen mini-mental cuando se hace una evaluación neuropsicológica. El WISC lo han llegado a pasar profesores. Entonces eso es un poco incontrolable. Lo cierto es que si se sigue la metodología de evaluación de manera adecuada, en principio podemos confiar en que los resultados se han obtenido en unas situaciones que avalan que esos resultados se obtienen correctamente. ¿Qué es lo que sucede? Que Aula es tan sencillo de administrar que lo puede administrar cualquier persona. Obviamente es responsabilidad del clínico que vaya a interpretar el informe saber quién ha hecho la evaluación y cómo se han obtenido los resultados, ¿no? Pero es cierto que no tiene la misma dificultad a nivel del conocimiento que se necesita ser tú parte del instrumento de evaluación con una escala Wechsler, por ejemplo, de 1 hora y media, que poner unas gafas y preocuparse de que el niño no le dé la vuelta al mando y pulse un botón que no es, ¿vale? La diferencia de administración es muy distinta. ¿Os voy a decir que esto lo debe de pasar cualquier persona? En teoría no, porque es un test tipo C, que deben de pasar personas que sepan hacer evaluación. Pero a ver, es que eso, no sé, es que yo cuando estaba haciendo prácticas, ni las tengo máster, con luego todas las investigaciones y todo eso, cuando estaba yo en la carrera al principio, a mí ya me hacían pasar test en las prácticas. Yo no estaba habilitado para pasar test, o sea, quiere decir, esas cosas suceden en el día a día y es algo con lo que hay que lidiar. Si la tecnología no facilita que la administración fluya de forma más rápida, se podrá atender más rápidamente y mejor a más cantidad de personas. Perfecto. Mira, voy a habilitar igual los micros de los asistentes. Y así, como es un grupo igual reducido, me imagino que por el tema que te comentaba de las invitaciones, que tuvimos un problema. Si alguien quiere hablar, puede habilitar su micrófono, le puede hacer la pregunta directamente a Miguel, ¿ya? Aprovechenlo, que es un gran conocedor del tema, ¿ya? Y no solo de este tema, sino que de todo lo que involucra las evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, ¿ya? Mira, aquí hay una manito levantada. Isabel. Sí, hola, gracias. Miguel, yo tengo una consulta. ¿Hay algún lugar, página o algo donde podríamos ver información sobre Nexplora en relación, no sé, a estudios, publicaciones que se hayan hecho, valideo, comparación con otros instrumentos? Sí. En la página de Nexplora.com hay un apartado que se llama Investigación y ahí tratamos de tener actualizados todas las referencias a manuales, paper, postes, tesis que van saliendo. En la página de investigación suele haber. Además, la página web la tenemos bastante diseñada para que, o sea, estamos presentes en más de 30 países y, intentamos tenerlo todo en la página web, la información bastante bien. De todas maneras, también si tienen información específica o están interesados en tener que os llegue la newsletter de Nexplora, etc, todo lo que necesitan preguntar, aparte de poder mirarlo en la página web, que ya os digo muy intuitiva, se ve muy fácil, se lo pueden preguntar a mis compañeros y ellos os van a poner en contacto y os van a pasar también la información que necesiten. ¿Vale? Muchas gracias. A usted. Tenemos otra manito levantada de Ingrid para que pueda habilitar su micrófono y hacer la consulta. Está muteado todavía. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora. Sí. Ahora sí. Ya. Sí, buenas tardes. Quiero preguntar si es el mismo test aula que hacen en la Clínica Santa María en el Centro de la Adolescencia, porque yo hace años atrás me contacté con la persona que lo hacía y, Soy yo. No, tiene que... ¿Puede repetir? Porque se entrecortó. Vale. Se le fue la... Sí, me parece. Vamos a ver si hay suerte y la recuperamos. Sí, a ver.
No ¿Se sé. escuchó? No. Sí, bueno, más o menos. Sí, Me ha preguntado sí, por si es hasta el la mismo Santa que María, sí. digamos. Sí, Claro, el centro de la adolescencia se llama TES Aula Nexplora. sí, eso es. Ahora en Explora, sí. ¿Cuál era la pregunta? Ya. Si acaso es el mismo que están planteando acá, porque hubo un momento que se me puso la pantalla en negro, entonces no pude mirar completamente. Vale, a ver, no puedo dar datos porque esto es un tema de protección de datos que tiene, no sé si se aplica igual en todos los lugares del mundo, pero en España es como que es una locura, ¿vale? Lo de dar datos si tenemos algún cliente o algo de eso, pero en la página web de Nexplora hay una parte que se llama Cerca de ti, donde no salen todos nuestros clientes, porque solamente salen aquellos que quieren promocionarse, ¿vale? Eh, Ya. entonces, de Chile tenemos que se hayan querido promocionar, ¿vale? El Centro de Concepción, en Concepción, Aliviate, Centro de Atención Psicológica, en Iquique, Centro de Salud Sofía Igea, y en Valparaíso, Sana Psicología y Coffee Therapy. Si quieres, te dejo la página web donde puedes ver esto. En el chat Eh, ya Ya. lo dejé, Miguel. Ahí les Perfecto. compartí el enlace. Pueden ver lo que las Mm, personas que ya lo utilizan en Chile, como pueden ver, y que quieren efectivamente ser promocionados. Vale. Ya. Muchas gracias. Nada, De usted. nada. ¿Alguien más tiene una consulta? De todas maneras, Eh, Ingrid, como se está quedando la sesión grabada, eh, si luego a lo mejor has tenido problemas con la conexión, luego la vas a poder volver a ver. claro. Muchas gracias. La voy A a usted. hacer para verlo completo. Perfecto. Mira, Karen tiene una consulta. Hola, buenas tardes. Mira, Hola. quisiera saber si esto está estandarizado en algún país. Sí, esto está estandarizado con población española, brasileña y portuguesa. El estándar de aula es a ver, te lo digo, dame un segundo, el estándar de aula es de 1.326 personas, el de Aquarium de 1.500, Aigen de 1.240 y Suite de 670. Eh, Normativos para cada país no hay, pero de todas maneras, no hay simplemente porque aún no han salido, o sea, Junti los está desarrollando y las personas que están utilizando los test, porque hay muchos test que tienen normativos en países, pero a lo mejor son normativos de 20 personas, ¿sabes? Que eso, bueno, pues no sé. Están encontrando que el test es sensible. De hecho, por ejemplo, en Argentina tenemos un webinar con las chicas de INECO que pueden ver que ya te digo, no tenemos normativos en argentino, pero como esto es un test de performance, de rendimiento, no es un test de cuestionario donde el lenguaje y la cultura afecta, las diferencias culturales no existen. Entonces, realmente, esa estandarización la estamos haciendo sobre todo a nivel comercial porque es algo que a la gente le interesa mucho y es un argumento de venta. Pero las personas que ya lo utilizan no están encontrando que los resultados sean raros, encuentran que los test son sensibles, que tienen sensibilidad y especificidad y que realmente les sirve. Pero ya te digo, te recomiendo que te mires los normativos y que veas estudios clínicos y de convergencia de otros países porque hay estudios clínicos que han salido y cuando salieron esos estudios clínicos, les pedimos por favor a los investigadores que nos pasen los resultados de la muestra normativa para compararlo con nuestro normativo y ver si salían diferencias significativas o no. Y no encontramos diferencias significativas. Lo que pasa es que eso no ha salido todavía en forma de estudio. Pero bueno, así en general, esa es la respuesta. Gracias. Bueno, igual les adelanto que nosotros como Junti, parte de Junti, en Chile vamos a trabajar en el proceso de estandarización de la mano con Miguel, ya que como él dice, nosotros siempre nos enfocamos en tener muestras lo más heterogéneas posible, es decir, no 20 sujetos como hay algunos test o 50 sujetos, sino que intentamos tener una muestra más heterogénea, que valore también la diversidad, que acá en Chile tiene mucha potencia tanto territorial como también a nivel de educación.
Entonces, vamos a trabajar en eso, posiblemente 2023 ya tengamos avances y esperamos, yo me imagino 2024, ya tener algo ya más en firme con respecto a eso. Si se puede antes, mejor, pero ahí yo no me meto porque también Miguel sabrá el tema de los tiempos. ¿Cuánto demora más o menos en tu experiencia un proceso así? Depende de las gafas que me deis y los ordenadores que tenga. O sea, te puedo hacer 10 evaluaciones por hora, que te puedo hacer 20, que te puedo hacer 2. Eh, Depende, ¿no? Pero bueno, deciros que cuando no hay secos culturales, es que no es lo mismo adaptar un inventario de presión de Beck que adaptar un CPT. Quiero decir, y con esto no estoy defendiendo solo a Aula, también estoy defendiendo a CONES y a los otros CPT, pero es que no es el mismo tipo de examen. No es lo mismo los cubos del WIS que semejanzas. No es lo mismo las matrices que vocabulario. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque vocabulario y semejanzas depende de tu conocimiento. Y si llamamos de forma distinta en España a algo, y yo te paso el WIS español, es posible que saques peor nota. Pero eso es por cultura. Pero sin embargo, si la población chilena hace peor los cubos, estaríamos hablando de que a nivel poblacional habría una diferencia étnica biológica en cuanto a procesamiento visoespacial. Eso es una barbaridad capacitista que no sucede en la vida real y que sin mirar los normativos de las otras pruebas te vas a encontrar que no hay diferencias significativas. De todas maneras, todo esto son hipótesis. Obviamente, hasta que no se salga sobre papel si hay diferencias significativas o no, no está demostrado. Pero que te adelanto que, obviamente, por interés comercial estamos sacando estos estudios adelante, ¿no? Pero quería compartir contigo esto porque los baremos y las fiabilidades y todo eso tienen un sentido teórico y cuando vamos a demostrarlo es porque tenemos una hipótesis. Si no, no nos vamos a meter en el tinglado. Y las hipótesis hay un sentido y quería compartir mi hipótesis contigo para que la comprendieses también y dijeras, vale, este es el motivo por el que se hace el normativo, ¿no? ¿Alguien más tiene una consulta que quiera compartir? ¿No? Me dicen que... Espera. Hay una en el chat. Perfecto. Me pregunto si para las compras de software solo en la página de Explorer. Mira, ahí hay dos puntos. Si tu forma de trabajar es de manera particular, no hay ningún problema con que lo compres directamente en Explorer. Si va a necesitar una factura por tema de que tienes que rendirlo en tu escuela, en tu institución, en tu clínica, en tu consulta, donde sea, efectivamente tiene que tener impuestos chilenos. Y ahí efectivamente tienes que comunicarte con nosotros, nosotros hacemos cargo de la facturación. Igual todos los productos que adquieres tienen un soporte y un servicio al cliente. Así que sea con Miguel, o sea directamente, o sea con nosotros, siempre estamos en comunicación producto de eso. Así que Pues, para dar la mejor solución, la mejor solución a tu caso. ya te Súper. digo, o sea, igual la compra en Explora puede ser directa, instantánea y con ellos también. De hecho, lo más probable es que aunque hables con ellos, acabes comprando por Explora, pero ellos nos ayuden a nosotros y ellos ayuden a ustedes, porque al final es el trabajo de todos, ¿no? Entonces, es muy fácil, es con tarjeta y se hace muy rápido. Sí, perfecto. También ahí la tecnología ha permitido que sea más fácil las compras, ¿cierto? Amazon, Esto es. Explorer, así que pueden entrar directamente y hacer su compra. Ya, yo les voy a dejar los contactos igualmente. Ya, Janina, yo te pido el correo para que después un ejecutivo de nosotros se comunique contigo y te pueda asesorar qué es la forma que más te conviene. También recuerden que tenemos pago con cuota, ya, quizás podemos hacer también ver qué plan te acomoda más, dependiendo de lo que quieras hacer. Y les voy a dejar nuestros contactos para que los puedan contactar por si tienen alguna duda. Igualmente, como mencionaba Miguel, el webinar está siendo grabado. Entonces, se les va a enviar a los correos. Ya les pedimos disculpas porque tuvimos un problema técnico con las invitaciones. Sé que algunos se conectaron más tarde porque no podían ingresar. Así que esperamos mandarle la grabación, que los puedan revisar y quizás con Miguel, ya, mira, acá el periodo escolar es complejo porque ya cuarto medio de los Claro. estudiantes salió, inician los procesos de licenciatura, ya, y ya los profes quieren también sus vacaciones. Así que marzo yo creo que podríamos retomar y ir viendo lo que podemos hacer. Así que también te dejo la invitación abierta por si quieres participar. Mira, Paula nos está levantando la manita a ver si
no te quiere perder, así que hay que aprovecharte. Pablo, tiene una consulta. Hola. Hola, Hola. Miguel. Mira, lamento no haber estado presente en tu presentación, producto por la invitación. Así que ahí va el tirón de oreja para quien corresponda. Miguel, sería maravilloso que quizás, frente a la información que tú dejas antes de irte, podamos tener mayores antecedentes también respecto de cursos o validaciones también en España o algún tipo de acreditación, porque hay dos cosas importantes a las cuales llegué ahora finalmente, que me parece muy pertinente. Uno tiene que ver con los formadores o las personas que estén capacitadas para poder aplicar, digamos, las materias de evaluación en realidad virtual. ¿Por qué? Porque tú tienes unos grandes aliados que son digamos, el área de educación. Si bien es cierto, hay muchos psicólogos que están formados, nosotros en Chile hay muchos test que no los podemos aplicar. Yo soy educadora diferencial y además kinesióloga. Trabajo en el área de muchas enfermedades diferentes, enfermedades raras, y estamos muy limitados por el sesgo de quienes aplican, ¿ya? Y cuando nosotros necesitamos una muestra poblacional para el área de investigación, con el mérito que merece, obviamente, los colegas psicólogos, tienes grandes aliados y EOS te lo puede decir, Gunti te lo puede decir también. Si tú evalúas cuál es el número más amplio de personas que se adhieren a las plataformas, son desde el área de educación y salud, por supuesto. Así que yo creo que hay que replantear la visión. Yo creo que, como tú lo señalaste, cualquier persona la debiese o pudiese aplicarla con la formación correspondiente. Yo creo que ahí es un llamado, me voy a tomar ahí la palabra, un llamado a evaluar eso, porque si efectivamente queremos hacer estudios investigativos, que es parte de lo que nosotros también hacemos, es bueno tener una amplia gama de profesionales que se desempeñen y se pueden hacer estudios dobles, desde el área de educación, desde el área de salud, qué sé yo. Y yo creo que como esa inquietud, ver si hay alguna capacitación en España a la cual que podamos ir, que podamos acreditarnos, que podamos, porque si no, pasa lo siguiente. Miguel, pasa lo siguiente. Yo tengo que pedirle a mi institución o de forma particular que pague 2 millones, 1 millón y algo, cuando en la práctica los funcionarios que trabajan de modo dependiente, yo trabajo dependiente e independiente, no van a poder aplicarlas o no van a poder tener el crédito para poder aplicarlas. Entonces, de tu muestra, de tu estudio, de Kunti, EOS o de quienes sean, se reduce significativamente porque solo va a haber una persona que pudiese estar acreditada para aplicarlo. Entonces, siendo algo súper bueno, nos juegan mucho más cosas en contra. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que sí, la formación es pertinente, como corresponde bajo la mirada de ustedes, los expertos. Yo creo que no debiese haber tanta dificultad. En España hay formación incluida con con ciertas contrataciones de planes, porque bueno, en ocasiones hay algún tipo de franquicia, tipo de hospital, por ejemplo, Neural en España tiene distintas sedes y doy capacitación a todos los en distintas reuniones online y tal. Yo creo que ya lo tenemos, ya existe y perfectamente se puede hablar con los compañeros para adaptar el curso y que esa capacitación les sirva a ustedes. De hecho, en algunos colegios también, por ejemplo, Maristas o La Salle, que no sé si en Chile es sede de Maristas o La Salle, sí, vale, en colaboración con esos colegios, acá en España también he colaborado con personas que, por ejemplo, son pedagogas, que no entran dentro del campo de la psicología, y sí les he dado capacitación. O sea, que eso que estás diciendo tú es posible y se puede arreglar, sí. Perfecto, maravilloso. Gracias, Miguel, porque nos hace falta eso. O sea, si tú, o sea, si se deja la lectura eso, vas a poder hacer el estudio en menos tiempo. No tanto tiempo como estaba preguntándote Braulio. Se podrían reducir los tiempos y vas a tener gente comprometida en hacer y contribuir, digamos, a la investigación. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Gracias. Muy interesante, Miguel, porque efectivamente, complementando lo que mencionaba Paula, acá, claro, tenemos un decreto de ley de 170 del año 2009, y como tú muy bien mencionas, o sea, la ciencia avanza mucho más rápido que procesos legislativos, y eso también pues, tiene muy estructurado qué profesionales supuestamente deben aplicar qué test, pero no se condice con los avances que hay en otros países, como en Argentina, que los psicopedagogos tienen un rol más potente también, en España. Entonces, hay que hacer también una crítica como nivel país en ese sentido. De repente no vamos a la vanguardia ahí.
Claro, al final es una parte que tiene el sistema de intentar protegernos, es decir, porque cualquiera no puede pasar un test, porque si no lo pasa correctamente, los resultados son erróneos y hay una mala praxis por diagnóstico, eso afecta a la salud de esa persona. Sin embargo, si yo con la capacitación garantizo que se aplique de forma correcta y el resultado, ya os he dicho que en el informe se ha implementado un EBI, eso quiere decir que si el test se hace mal, nos lo va a decir el propio informe. Entonces, el problema sería que se hiciera un diagnóstico posterior y que eso llegara más haciendo daño a la persona, pero con una capacitación, con una evaluación tan sencilla y que luego el propio informe, si algo ha salido mal, nos avisa, yo creo que se reduce mucho el margen de error, ¿no? Y eso, pues, debe de empezar a ser mainstream y que se hagan los cambios adecuados al respecto. Mira, hay aquí una pregunta en el chat de Pamela que dice, ¿el software de intervención para personas con daño cognitivo en realidad virtual? A ver, el daño cognitivo depende del área. Los test que tienes que te he mencionado te pueden ser útiles, ¿vale? Hay otras áreas que, por ejemplo, evaluación de praxis no tenemos y estamos desarrollando más test, ¿de acuerdo? En unos años habrá test de inteligencia y también de discalculia. Pero, claro, es que de daño cognitivo me tienes que especificar un poco de cuál quieres, porque hay de memoria, de función ejecutiva, etc, etc. Y creo que había por ahí otra mano levantada de Paula. Ah, no, él debe haber quedado pegada. Ah, vale. Pero si tiene otra consulta, también parece. Perfecto. Perfecto. Súper, yo creo que estamos. Gracias por el tiempo. Nuevamente las disculpas pertinentes, Nada, aunque nada, no había no te pasado, preocupes. pero estamos ahí aprendiendo también a las nuevas tecnologías. Ya, gracias Miguel por la ponencia. Yo creo que muy clarificador, muy enriquecedor también para la profesión, no solamente de psicología, sino que, como mencionaba Paula, multidisciplinar, porque no solamente interviene un psicólogo, un educador, un profesor en la vida de los niños. Y también lo que tú mencionabas es clave, o sea, irse con la etiqueta de un TDAH puede cambiarle la vida a un niño. Total. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y espero que nos veamos más veces. Gracias, Miguel. Un abrazo. Ya la invitación, o sea, el webinar que he grabado va a ser enviado a los correos para que puedan tener más información. Ya, así que agradecemos el tiempo y la disposición de Miguel y también la de los participantes que estuvieron con nosotros. Tengan un buen día, hasta luego. Vale, chao. Saludos por allá.